Los órganos colegiados tienen un propósito esencial: que sus decisiones no deriven de la voluntad individual de alguno de sus miembros que se impone sobre la de los demás, sino que resulten de la interacción colectiva, lo que implica que estos están obligados a discutir, matizar sus posturas, llegar a acuerdos y construir las mayorías necesarias para resolver los asuntos que son de su competencia. Los órganos colegiados están hechos en consecuencia para que prevalezcan las decisiones consensuadas colectivamente sobre las imposiciones individuales unilaterales bajo una premisa: nadie es poseedor de la verdad absoluta y, por lo tanto, está obligado a discutir y convencer a los demás a partir de razones y argumentos. De este modo, las decisiones colegiadas implican que éstas gozan del respaldo de todos o bien de la mayoría requerida de los miembros del órgano de decisión colectivo. No son, insisto, el resultado de una voluntad que se impone sobre los demás, sino de un acuerdo que se construye y se logra gracias a la interacción y el convencimiento conjunto de los integrantes del colegiado. Por eso, aunque son más complicadas de lograr, las decisiones conjuntas son mucho más democráticas y menos autoritarias que las que toma una sola persona. Esa, y no otra, es la razón por la que las instituciones encargadas de organizar las elecciones y resolver las controversias en esa materia, el INE y el Tribunal Electoral, nacieron en 1990, hace 35 años, como cuerpos colegiados. Solo así se podía garantizar a todos los partidos políticos y a la ciudadanía la imparcialidad y la objetividad de las decisiones que esos órganos tenían encomendadas. Si a ello se sumaba el hecho de que el nombramiento de las consejerías del IFE primero y del INE después, así como de las magistraturas del Tribunal Electoral, requerían de una votación calificada de la Cámara de Diputados y del Senado respectivamente, mayoría que suponía forzosamente el consenso de varios partidos, se garantizaba que las y los integrantes del INE y del Tribunal no se debieran a una sola fuerza política y se fortaleciera así tanto su independencia como la imparcialidad y objetividad de sus decisiones. Sin embargo, en los últimos años han ocurrido una serie de hechos que han lesionado gravemente la colegialidad y la independencia del INE. Recojo aquí un par de ellos. El primer hecho: desde 2023, la incompetencia de la presidenta del INE para presentar propuestas viables para ocupar la Secretaría Ejecutiva y otros cargos de dirección que necesitaban de la ratificación del Consejo General y su inhabilidad para construir los consensos necesarios en torno a las mismas, provocó que prácticamente la mitad de la Junta General Ejecutiva del Instituto operara con encargados de despacho por muchos meses e incluso años. Esa situación fue increíblemente validada por el Tribunal Electoral al determinar en enero de 2024 que la presidencia del INE podía nombrar discrecionalmente y sin limitación alguna encargadurías de despachos en los cargos directivos por el tiempo que quisiera, a pesar de que la ley establecía que el nombramiento de los sus titulares era facultad del Consejo. Esa anormalidad que rompe con la idea de colegialidad y de corresponsabilidad de todas las consejerías en la conducción del INE fue subrepticiamente convalidada en la ley en el marco de la reforma judicial, pues, sin que fuera el sentido y propósito de la misma, la mayoría morenista en el Congreso cambió la regla que había prevalecido por 3 décadas y media y estableció que la designación y remoción de los cargos de dirección en el INE pasaba a ser una facultad unilateral y discrecional de la presidencia del instituto y no ya de su Consejo General. El segundo hecho: en diciembre de 2021, ante el grave recorte presupuestal que el Congreso le impuso al INE y que impedía que en el ejercicio de revocación de mandato que estaba en curso se pudieran instalar la totalidad de casillas que ordenaba la ley, el instituto interpuso una controversia constitucional para que la Suprema Corte de Justicia resolviera lo que se tenía que hacer: o que se le entregaran al INE los recursos necesarios, o bien que se le autorizara a instalar un número menor de casillas de las legalmente establecidas. Ante dicha incertidumbre, 6 de los 11 integrantes del Consejo General del INE decidimos suspender temporalmente la organización de la revocación de mandato mientras el asunto estaba a su judice y la Corte nos decía qué teníamos que hacer. Contra esa decisión, Sergio Gutiérrez Luna, entonces presidente de la Cámara de Diputados y también representante de Morena ante el INE, interpuso a su vez una controversia constitucional y también un recurso ante el Tribunal Electoral, lo que es natural, pues todas las resoluciones del INE son revisables ante la justicia electoral. Sin embargo,
También presentó denuncias penales ante la Fiscalía General de la República y denuncias administrativas ante el órgano interno de control del instituto en contra de cada uno de los 6 consejeros antes mencionados. Se trató de algo inédito porque se pretendió fincar responsabilidades individuales, penales y administrativas por una decisión de un órgano colegiado, lo que es absurdo, pero además porque se pretendió utilizar los instrumentos punitivos del Estado para sancionar el sentido del voto de unos funcionarios que deben poder actuar con autonomía e independencia, una delicada frontera que jamás se había cruzado hasta entonces. Al poco tiempo, la Fiscalía determinó archivar sus indagatorias por lo absurdo de las denuncias, pero no ocurrió lo mismo con el órgano interno de control del INE, una instancia que desde hace años, y así lo era entonces, está y estaba controlada por Morena, que en silencio continuó con sus indagatorias y en agosto pasado, casi 4 años después, decidió fincar responsabilidades administrativas ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa por considerar que se trataba de faltas graves cometidas por esos 6 consejeros. El asunto es muy grave porque el OIC es un órgano que no tiene competencia para revisar las decisiones del Consejo General, la máxima instancia de dirección del INE, y mucho menos aquellas que tienen que ver con asuntos sustantivos, es decir, electorales y no administrativos. Hacerlo implica que se convierte en un censor que vigila y sanciona lo que las y los consejeros votan, implicando que un órgano unipersonal y partidizado, además, se convierte en una especie de comisario político que juzga las decisiones y la actuación de los integrantes del órgano colegiado de dirección del instituto. Frente a ello, la consejera Claudia Zavala, una de las imputadas, recurrió al Tribunal Electoral, argumentando la ilegalidad de la actuación del OIC. Sin embargo, la semana pasada, la Sala Superior, instancia que también está completamente plegada a los intereses de Morena desde hace algunos años, se declaró incompetente para conocer del asunto y, por lo tanto, le dio vía libre al órgano interno de control del INE para continuar con ese procedimiento, yendo, por cierto, en contra de varios de los propios precedentes que dicho tribunal había sostenido en el pasado. Lo peor es que, con una evidente intencionalidad política, el Tribunal Electoral convirtió en los hechos al OIC del INE en una instancia políticamente cooptada que vigilará el comportamiento y las decisiones de quienes se supone deberían ser garantes de la imparcialidad y la objetividad en materia electoral, las y los consejeros electorales. Se trata de un par de ejemplos adicionales de la degradación democrática y de la regresión autoritaria que hoy se vive en el país.